Vale. Sí. Buenas tardes a todos, distinguidos miembros del comité asesor de la joven Yoliné del Carmen Vergara Martínez. Es un orgullo para mi persona, en representación de la Escuela de Biología, hacer la presentación de este trabajo importantísimo denominado Determinación del grado de contaminación del río Tolé, Chiriquí, en una sección media, utilizando bacterias como organismos indicadores. Entiendo que el doctor Rogelio Santanache es el asesor principal y acompañado por los profesores Celu Urriola y Pedro Caballero. Sin más, el auditorio es suyo. Adelante. Ajá. Buenas tardes a todos. Les voy a presentar mi proyecto de investigación de tesis denominado Determinación del grado de contaminación del río Tolé, Chiriquí, en una sección de la cuenca media, utilizando bacterias como organismos indicadores. Pues mi persona, como dijo el profe, Yolina Vergara, mis asesores de tesis, el profesor Rogelio Santanache, la profesora Giselle Urriola y el profesor Pedro Caballero. Bien, introducción. El agua, como sabemos, es uno de los elementos vitales para el mantenimiento de la vida en el planeta. Los ríos dentro de estas son unidades vitales para el funcionamiento de las cuencas, debido al transporte y a la circulación cíclica del agua, poseen gran valor ambiental, aportan beneficios al hombre, ya sea en alimentación, agua potable, sistema de saneamiento, salud, energía. A pesar de conocer todos estos grandes beneficios que nos ofrecen los ríos, pues a nivel del ambiente y beneficios para el hombre, se llevan diferentes actividades antropogénicas que pueden incidir negativamente en estas y entonces pueden afectar lo que es la calidad del agua de los ríos. Una de las principales causas de estos deterioros son los vertidos incontrolados de las aguas residuales, las prácticas agrícolas deficientes, los desechos sólidos, la acumulación de sustancias químicas en suelos y sedimentos, la minería, entre otros. El término calidad del agua se puede definir como la capacidad que tiene el agua para responder a los usos que se podrían obtener de ella, o sea, pues dependiendo del enfoque que se le quiera dar, cómo ésta puede responder de buena manera. Para estudios de calidad del agua se han utilizado a lo largo del tiempo diferentes parámetros, desde químicos, físicos, biológicos. Dentro de los parámetros biológicos se han estudiado mucho las bacterias como referencia pues, para estudios de calidad del agua. Y pues dentro de estas hay algunos grupos que se estudian más que otros. Uno de los principales son las bacterias coliformes totales y fecales. Estas han sido utilizadas desde hace muchísimo tiempo, ya que muchas especies pertenecientes a estos grupos denotan una contaminación fecal, entonces está muy estrechamente relacionada a ese aspecto, pues, y por este motivo se hacen en función de estas bacterias. También, bueno, aquí se incluye a Escherichia coli, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, entre otras. También se pueden realizar estudios de streptococos fecales, pseudomonas. El presente estudio se realizó en función para determinar lo que es calidad del agua, se realizó en función de las bacterias coliformes totales y fecales. Bien, las hipótesis del proyecto. La hipótesis nula: si la sección estudiada de la cuenca media del río Tolé no presenta grado de contaminación con microorganismos potencialmente peligrosos, entonces los análisis no mostrarán altos niveles de abundancia ni diversidad de indicadores de contaminación riesgosa. La hipótesis alterna: si la sección estudiada de la cuenca media del río Tolé presenta grado de contaminación con microorganismos potencialmente peligrosos, entonces los análisis mostrarán altos niveles de abundancia y diversidad de indicadores de contaminación riesgosa. Los objetivos: el objetivo general, determinar el grado de contaminación del río Tolé en una sección de la cuenca media, utilizando bacterias como organismos indicadores, a fin de proponer estrategias de conservación de calidad del agua.
los objetivos específicos, identificar las especies de bacterias encontradas en el área de estudio utilizando técnicas bioquímicas, comparar los resultados con la literatura para determinar índices de calidad del agua en fuentes naturales, realizar pruebas de susceptibilidad para determinar sensibilidad o resistencia bacteriana y generar datos científicos que funcionen como un medio informativo y de referencia para futuras investigaciones. Las limitaciones del proyecto, principalmente pues que este es un río que cuenta con muy pocos estudios, hay muy poca documentación, entonces pues esa comparación o conocer detalles de antelación pues de características del río fue un poco difícil. Y pues también producto de lo que fue la pandemia, de lo que es la pandemia, todo lo que era la movilización, el manejo, el procesamiento y análisis de las muestras en el laboratorio fue un poco difícil por pues todo lo que eran las restricciones e igual el riesgo de contraer el virus tanto en la universidad como en el transporte público. Bien, materiales y métodos. Estas dos imágenes pues corresponden al área de estudio, una es una imagen del mapa satelital de la sección estudiada y otra en sí, pues lo que fue el área muestreada. Esta zona se ubicó en lo que es aproximadamente la zona media del río. Está ubicada a una latitud 8 grados 13.323 minutos norte, a una longitud de 81 grados 40.435 minutos oeste y a una altitud de 179 metros. Esta es un diseño experimental pues de lo que fue la toma de muestras. El muestreo fue realizado en el mes de octubre, una vez por semana se realizaron las giras. En la zona de estudio se ubicaron dos zonas para el muestreo. La primera se ubicó cerca donde está lo que es la planta potabilizadora, ya que este río es utilizado como recurso para el abastecimiento de agua potable en la región. Entonces se ubicó la primera estación cerca de lo que fue la toma de agua, y la segunda estación unos 20-25 metros aproximadamente más abajo. Y bueno, fueron dos muestras por cada estación que se tomaban. Los envases pues estériles se sumergían contracorriente en el agua y pues se rotulaban, se tapaban y entonces pues guía de la UNACHI. Allí lo principal, lo primordial era realizar las diluciones seriadas de las muestras de agua para entonces proceder a sembrar en los diferentes agares. Uno de estos es el agarre cuento. Este medio de cultivo es bastante utilizado para cuando se desea analizar muestras de agua, ya que en sí las características del medio proporciona ese medio esencial para que pues se pueda recuperar la mayoría de las bacterias en la muestra y estas puedan crecer de buena manera. Y también se utilizaron el agar sin azul de metileno y el agar McConkey, que estos son agares ligeramente selectivos para bacterias gram negativas. Entonces el agar recuento fue el que se utilizó para cuantificar o determinar los coliformes totales, y el agar McConkey fue el que se utilizó para lo que fue el recuento de coliformes fecales. Una vez pues ya se tenían esas diluciones en los platos incubadas, entonces se procedían a realizar diferentes pruebas para lo que era el aislamiento y la identificación de las especies presentes en las muestras de agua, como la observación en microscopio de las tinciones de Gram para ver pues si iban siendo gram positivas o gram negativas. También se hicieron rayados en agar sangre. Este es un medio bastante utilizado porque permite el crecimiento de una amplia variedad de bacterias. También se utilizó la prueba de la catalasa, que es bastante utilizada para cuando se desea diferenciar especies bacterianas, agar Moeller-Hinton, inoculaciones en agar TCI. Y bueno, todo esto, lo que fue la identificación, pues básicamente de las bacterias, se hizo en función de las características que ellas presentan cuando son incubadas en los diferentes agares. Una vez que ya se tenían las especies identificadas, entonces se realizaron pruebas de antibiograma para determinar la sensibilidad o la resistencia de las bacterias pues, que se tenían presentes. Aquí se colocaba la bacteria en contacto con discos de antibiótico. Estos se colocaban en incubar y entonces, transcurrido el tiempo de incubación, se medían esos halos de inhibición que presentaban
con una regla milimetrada, y entonces esos valores eran anotados para compararlos con la literatura. Ya hay patrones estándares establecidos que dicen pues si la especie fue sensible o resistente a un determinado antibiótico de acuerdo a ese halo de inhibición. En total se utilizaron 19 antibióticos. Estos se pueden dividir en dos grandes grupos, los betalactámicos y no betalactámicos. Esto se hace en función básicamente de lo que es su anillo, su composición química. Los betalactámicos tienen un anillo betalactámico y los que no tienen los no betalactámicos. Y bueno, de allí se van dividiendo en diferentes grupos y van variando porque hay algunos que pues tienen acción dentro de lo que digamos son las bacterias cuando actúan, inhiben en la síntesis del ADN, o a lo que es a nivel de la pared celular o algún componente esencial para que las bacterias puedan crecer. Para la interpretación de los resultados se utilizó las unidades formadoras de colonias. Esta es una unidad de medida que se emplea para la cuantificación de microorganismos viables en una muestra y lo que fue el número más probable. Que esta es una estrategia eficiente de estimación de densidades poblacionales, especialmente cuando una evaluación cuantitativa de células individuales no es factible. Para determinar los coliformes totales, se utilizó UFC, unidades formadoras, o la técnica de número más probable. Bien, resultados. Esta diapositiva muestra pues lo que fue el promedio en cuanto a coliformes totales y fecales de los diferentes muestreos. Como se observa aquí, los coliformes totales, el valor obtenido fue de 208 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros. Esto, Copanit ha establecido. Copanit es la Comisión Panameña de Normas, Industrias y Técnicas. Esta se encarga como de establecer los valores aptos que deben de tener los cuerpos de agua, no solo los cuerpos de agua, sino también las aguas residuales que luego son tratadas, o el agua potable que sale directamente del grifo, o incluso a nivel de valores químicos e incluso también de alimentos. Entonces, para lo que son fuentes naturales de agua, ha establecido un valor de 250, un valor límite de 250 unidades formadoras por cada 100 mililitros, lo que nos indica pues que el valor obtenido se encuentra dentro de esos límites. En cuanto a coliformes fecales, el valor obtenido fue de 216 células por cada 100 mililitros. Copanit ha establecido un valor de un límite de 1000 células por cada 100 mililitros, lo que también indica que pues ambos valores se encuentran dentro de esos límites aceptables. Estas condiciones pues, de coliformes totales y fecales dentro de los límites permiten desarrollar actividades industriales, agrícolas, de pesca, el abastecimiento de agua potable pública que requiera una ligera purificación. También es apta para la recreación con contacto directo o sin contacto directo, donde conlleva el riesgo de que las personas puedan tragar o no agua, o que pues, puedan exponer membranas mucosas como nariz, o boca, oídos, etcétera, en contacto con el agua. La presencia de estos coliformes en el agua es muy importante, pues su cuantificación, porque hay muchas bacterias que se encuentran normalmente en el agua o en el suelo o en las plantas. Entonces este también es su hábitat natural. Entonces lo importante es poder realizar esa cuantificación para ver si las cantidades en que se encuentran son aptas para los diferentes usos. Aquí en Panamá, una de las principales causas de lo que es deterioro de calidad del agua es lo que es las aguas residuales. Entonces, por ejemplo, el río Tolé no se ve afectado tanto por esta porque no es un río bastante alejado, pero sí se realizan actividades de agricultura o ganadería principalmente, que pues sí es importante poder como prestarle atención, porque también en algún momento, pues si no se manejan de la manera adecuada, pueden afectar las condiciones del río. Entonces, dentro de todo lo que fue el aislamiento y eso, se identificaron a diferentes especies bacterianas. Esta es Streptococcus.
Filofirmicutes, clase Bacillus, orden Lactobacillales, familia Streptococcales, género Streptococcus. Lo que es la determinación de este organismo es bastante importante, sobre todo cuando son aguas destinadas para consumo humano, o para la recreación, o para la agricultura. Este organismo se puede encontrar tanto en especies vegetales como en el tracto intestinal de humanos o animales. Hay unos grupos llamados Streptococcus fecales que sí son muy importantes monitorear en las áreas a lo que es la ganadería, avícolas, porcinas, porque estos Streptococcus fecales tienden a ser muy abundantes en las heces y pues pueden conllevar un riesgo sanitario. Igualmente, esta especie es importante para cuando se desea comprobar si ha habido una contaminación antigua, porque estos tienden a permanecer mucho más tiempo, tienden a sobrevivir mucho más tiempo que los coliformes o que E. coli. Entonces, por esta parte también son importantes los Streptococcus. Staphylococcus, Filofirmicutes, clase Bacilli, orden Bacillales, familia Staphylococcales, género Staphylococcus. Esta especie tiene una prevalencia muy extendida en el ambiente, se puede encontrar en la microbiota normal de la piel, mucosas de humanos y animales, también se detectan en lo que es el aparato digestivo y en aguas residuales, o sea, pues que su hábitat es bastante extendido. Y, por ejemplo, en los casos de las aguas que son para recreación, como las piscinas, balnearios, muchas veces se detectan, pero se aduce a que pues entran allí en contacto porque las personas normalmente las tienen en la piel y pues es una forma en la que llegan allí a las muestras de agua. Serratia, Filoproteobacteria, clase Gramaprotobacteria, orden Enterobacterales, familia Enterobacteriaceae, género Serratia. Esta especie tiene un hábitat muy extendido en el ambiente, puede encontrarse en plantas, en el suelo, en aguas, puede incluso colonizar una amplia variedad de superficies, el tracto intestinal tanto de humanos como de animales, de insectos. Entonces, pues su presencia en el agua no necesariamente está asociada a una contaminación fecal y no plantea un riesgo evidente para la salud, pero sí hay especies de Serratia como Serratia marcescens, que es una especie que puede causar infecciones oportunistas, en especial en las personas que tienen fibrosis quística. Se ha detectado pues que esta especie suele ser patógena con ellas y pues cuenta con muy pocos estudios, por lo que no se conoce tanto acerca de esos mecanismos de infección. Chromobacterium violaceum, Filoprotobacteria, clase Beta-Protobacteria. Esta especie es una especie que no es comúnmente cultivada, es una especie un poco, pues, en cuanto a infecciones es bastante rara, no se considera un habitante normal de la microbiota de humanos o animales, y más está ligada a lo que es un organismo de vida libre, saprófita en el suelo o en el agua, y pues que no tiene que estar asociado a los humanos. Y esta especie, alrededor del mundo se han reportado unos 150 casos por infecciones de esta especie, y de estos 2 han sido en Panamá, o sea que pues la especie es bastante, no es muy reportada, pero lo que sí es infecciones, pues puede tener una mortalidad alta. Klebsiella, esta especie pertenece al Filoprotobacteria, clase Gramaprotobacteria, orden Enterobacterales, familia Enterobacteriaceae, género Klebsiella. Esta especie se encuentra asociada a lo que es fuentes de agua, vegetación, suelo, puede en los humanos, en lo que es en la faringe o mucosas. Tampoco está asociada necesariamente a una contaminación fecal, ni plantea un riesgo evidente para la salud, pero sí hay especies de Klebsiella que suelen ser muy importantes en estudios de calidad del agua, porque ellas tienden a formar biopelículas en las tuberías o en los tanques de almacenamiento. Entonces pueden crear
esas condiciones para que otras especies puedan establecerse y entonces puedan, incluso bacterias que puedan entonces ya causar algún daño. E. coli, filo Protobacteria, clase Grama Protobacteria, orden Enterobacterales, familia Enterobacteriaceae, género Escherichia. Esta especie es uno de los indicadores más utilizados para cuando se desea principal es el tracto intestinal tanto de humanos como animales de sangre caliente. Entonces, está muy estrechamente relacionado a lo que es contaminación fecal, por lo que la determinación de este suele ser muy importante. Aquí en Panamá han habido casos de infecciones por E. coli en el 2017. Se presentaron brotes masivos de vómitos, diarrea y fiebre porque el agua pues no estaba siendo clorada y las personas estaban consumiendo agua de los pozos que estaba contaminada con heces. Entonces, como vieron, hay diferentes especies bacterianas que no necesariamente están asociadas a una contaminación fecal, sino que pueden habitar en el tracto intestinal, pero también es normal encontrarlas en el ambiente. Entonces, por eso es muy importante poder realizar la cuantificación en sí para ver pues si representan o no un riesgo. Entonces, las bacterias que se identificaron, las que le acabo de presentar, se le realizaron las pruebas de susceptibilidad para conocer si eran sensibles o resistentes a los diferentes antibióticos utilizados. Como les mencioné, son en total 19 antibióticos, estos que están aquí, igual los coloqué acá abajo, y estos pueden ser clasificados en sensible, o sea, dependiendo si la especie fue sensible, una S, si la especie tuvo una susceptibilidad intermedia, una I, y si tuvo una resistencia, una R. Estas categorías entre sensible, intermedio, resistente, básicamente quiere decir que pues si la especie fue sensible, dentro de lo que es la dosis habitual del antibiótico, logra ser efectivo frente a la bacteria. Si tuvo una susceptibilidad intermedia, pues que dentro de lo que se pueda aumentar la dosis, aún sigue teniendo un buen efecto inhibitorio, y si fue resistente, pues que ya no se puede aumentar la dosis y que obviamente pues la especie bacteriana es resistente a un determinado antibiótico. Entonces, Streptococcus, esta especie fue sensible a 6 antibióticos, tuvo una susceptibilidad intermedia a 2 y una resistencia a 11. De estos a los que fue sensible, ofloxacina, norfloxacina, ácido nalidíxico, pipemídico, son antibióticos pertenecientes a un grupo llamado quinolonas, que estos lo que hacen es actuar a nivel de la pared celular de la bacteria, a nivel de la síntesis, o sea, a nivel de la síntesis del ADN de la bacteria, y pues son bastante utilizados. En esta especie gentamicina, que es un antibiótico bastante mencionado para tratar infecciones con esta especie tiene bastante resistencia, y una de a los antibióticos a los que también es bastante resistente son a las penicilinas, como amoxicilina, oxacilina, ticarcilina, ampicilina. Algunas de las infecciones causadas por Streptococcus son las del tracto respiratorio, de la piel, del tracto genital, meningitis e infecciones articulares. Staphylococcus. Esta especie fue sensible a 14 de los antibióticos y tuvo una resistencia a 5. De estos a los que fue sensible, tetraciclina es un antibiótico que en otros estudios ha mostrado bastante resistencia, y este antibiótico lo que hace es que actúa a nivel ribosomal de la bacteria, y entonces las especies de Staphylococcus han tenido pues una bastante resistencia a este, y lo que hacen es que ellas protegen o sea, se protegen a nivel ribosomal para que el antibiótico no pueda actuar allí. Los Staphylococcus causan infecciones piógenes de la piel, neumonía, abscesos, osteomelitis, meningitis, entre otros padecimientos.
Serratia, esta especie fue sensible a 11 de los antibióticos y no, fue sensible a 10 y tuvo una resistencia a 9. De esto a lo que fue sensible, igual, ofloxacina, ácido pipemídico, norfloxacina, ácido nalidíxico, estas han tenido una buena, un buen efecto para tratar las infecciones por Serratia. Son utilizados bastante para cuando se desean tratar infecciones y son como los primeramente recomendados para tratar las diferentes infecciones. Serratia de por sí ya es una especie que naturalmente tiene una resistencia, un potencial alto para adquirir resistencia, lo que hace pues que cada vez sean menos los antibióticos que pueden funcionar ante esta. Esta se ha descrito como agente causal de múltiples infecciones urinarias y respiratorias, también a infecciones en heridas cutáneas. Chromobacterium violaceum, esta especie fue sensible prácticamente a todos los antibióticos, excepto a cefepime y cefotactime. Estos antibióticos, estos dos, se encuentran en un grupo llamado cefalosporinas, que lo que hacen es también actuar a nivel de la pared celular. Y Chromobacterium violaceum, pues, no es tan estudiado, pero sí se sabe que algunas de los mecanismos que tiene para, digamos, cuando tiene resistencia, son genes que codifican para, se llama beta-lactamasa, que lo que hacen es desactivar el anillo beta-lactámico de algunos antibióticos, o si no, también las llamadas bombas de flujo serino, que estas bombas lo que hacen, pues, básicamente es expulsar el antibiótico y que no logre tener un efecto en lo que es tratar, pues, la bacteria o la infección. Esta se ha asociado a infecciones de tracto urinario, gastrointestinal, abscesos, lesiones cutáneas localizadas. Klebsiella, esta especie fue sensible a 10 antibióticos y tuvo una resistencia a 9. De estos a los que fue sensible, igual, ofloxacina, norfloxacina, ácido nalidíxico, que ya lo he mencionado varias veces, que pertenecen a un grupo llamado quinolonas, son también antibióticos bastante utilizados para tratar las infecciones por Klebsiella. Klebsiella también tiene esa capacidad de tener beta-lactamasas que lo que hacen es un mecanismo de resistencia frente a los antibióticos, o sino que cada vez se hacen más tolerantes a los antibióticos, lo que hace pues que cada vez se necesiten dosis más altas para lograr tratar las infecciones. Klebsiella es uno de los organismos que más resistencia pues presenta dentro de todo lo que es con los grupos de las bacterias, es una de las que más se menciona, tiene un amplio espectro o sea, lo que es resistencia, y las infecciones pueden ser las de tracto urinario, infecciones de tejidos blandos y neumonía. E. coli, esta especie fue sensible a prácticamente todos los antibióticos excepto a cefuroxime. De estos a los que fue sensible, gentamicina y trimethoprim sulfamethoxazol es uno de los antibióticos que más se recomienda como fármacos de primera línea para tratar las infecciones por E. coli, al igual que algunas quinolonas como ofloxacina. Y bueno, esta bacteria puede causar infecciones del tracto urinario, se considera responsable del 90% de las infecciones urinarias y también se asocia a lo que son enfermedades diarreicas, vómitos y fiebre. Entonces, esta diapositiva muestra más que nada el efecto que tuvieron los diferentes antibióticos a las diferentes bacterias. Aquí, pues, los antibióticos que se utilizaron y las bacterias que se identificaron, se analizaron. Entonces, la sensibilidad está representada en color celeste, la susceptibilidad en color naranja y la resistencia en color verde. Entonces, aquí se observa
que ofloxacina fue el antibiótico que mejor funcionó, ya que todas las especies bacterianas fueron sensibles a él. De allí el ácido pipenídico, nalidítico, norfloxacina, que pertenece al mismo grupo que ya he mencionado bastante, las quinolonas. Este grupo, las quinolonas, son considerados antibióticos ideales, o sea, son bastante estudiados porque tienen las características de un antibiótico ideal, como un amplio espectro de acción o que tienen bajas condiciones, bajos efectos secundarios y pues son bastante estudiados. De allí ticarcilina ácido clavulánico, gentamicina, también presentaron buen efecto inhibitorio. De allí las especies que los antibióticos a los que las especies tuvieron más resistencia fue cefepime, ertapenem y oxacilina. Este antibiótico cefepime es bastante utilizado cuando se desean tratar infecciones por bacterias multiresistentes. Entonces, este antibiótico es bastante utilizado. El tapenem, este antibiótico tiene más acción contra bacterias gram negativas. Oxacilina tiene más acción contra bacterias gram positivas. O sea que también esos resultados van a depender porque muchos antibióticos tienen un espectro de acción mucho más precisa o actúan sobre un grupo más específico de bacterias, lo que hace pues que los resultados puedan variar en función de las bacterias que se estén estudiando. Estos mecanismos de resistencia pues son naturales en las bacterias, pero muchas veces se ven ejercidos por la presión que hace el mal uso de los antibióticos, como coloqué aquí. Se calcula que más del 50% de las prescripciones de antibióticos en los hospitales se realizan sin pruebas claras de infección o indicación médica comprobada. Entonces, el mal uso de los antibióticos sí, sí influye en esa resistencia, de que las bacterias toman ventaja de esto, pues, y cada vez son más resistentes. Igual, todos estos estudios de resistencia y sensibilidad son bastante importantes por lo mismo, ¿no? Porque permiten desarrollar nuevos fármacos, incluso hay unos que ya los van clasificando por generaciones, primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, o también pues conocer estos mecanismos de resistencia, mejorar los ya existentes o sintetizar nuevos antibióticos. Conclusión. La sección estudiada de la cuenca media del río Tolé no presenta grado de contaminación de acuerdo a las bacterias indicadoras utilizadas. Las bacterias identificadas incluyen a Streptococcus, Staphylococcus, E. coli, Klebsiella, Serratia, Chromobacterium violaceum. Se destaca la presencia de Chromobacterium violaceum al ser una especie no reportada comúnmente en análisis microbiológicos. En la prueba de antibiograma, Klebsiella, Serratia y Streptococcus fueron las especies que presentaron una mayor resistencia a los antibióticos, mientras que E. coli fue la que presentó mayor sensibilidad. Ofloxacina fue el antibiótico que mejor susceptibilidad presentó al ser todas las especies sensibles al mismo. En cambio, cefepime, ertapenem y oxacilina fueron los antibióticos a los que las bacterias presentaron una mayor resistencia. Las recomendaciones, pues realizar más estudios en el río Tolé a fin de obtener mayores datos del mismo, proteger y hacer uso responsable de este recurso hídrico y de todos los recursos hídricos al ser indispensable por lo menos en la comunidad como fuente de agua potable y para el ecosistema en general. Y pues para completar los estudios microbiológicos es indispensable contar con microscopios en mejores condiciones en el laboratorio. Mis agradecimientos pues principalmente a Dios por permitirme realizar mi tesis, a los profesores asesores por todo este tiempo brindado, por toda la ayuda, a mis compañeros y en especial a mis amigos de la universidad, a mi familia, en especial a mis padres que me han apoyado en todo momento, pues a los presentes, a todos por escucharme. Y espero que Dios les bendiga siempre. Gracias y gracias. Creo que se fue.
No retire la presentación, Ah, ya. Yolinet. Uy, pucho. Ok. No retire la presentación. Espera que el No la he profesor retirado. Oscar va. Muy bien, lo que sucede aquí que como no está normalizada o reglamentada la sustentación por plataforma, ¿verdad? Que eso hay que hacerlo. De aquí en adelante, pues diriges tú la sección de preguntas, quiénes pueden preguntar y cómo se va a evaluar. Adelante. Okay. Ok, no, yo pienso que sí podemos pasar directo a las preguntas. Felicidades, Yoli. No sé, los asesores, la profesora Giselle, el profesor Caballero, si tienen alguna pregunta. Buenas tardes a todos. Felicidades, Yolinet, por un excelente trabajo, Gracias. por tu dedicación. Definitivamente que es un trabajo que amerita tiempo y que definitivamente es muy importante conocer el estado de contaminación de nuestros ríos y creo que hiciste un excelente trabajo. Para mí no tengo mayores preguntas, simplemente preguntar el hecho de la contaminación del río, si tú antes de empezar a hacer tu investigación pensaste que contaminado o que el grado de contaminación era aceptado por las normas. Estabas hablando de la norma Copanit. La Copanit entonces tiene diferentes normativas en base a agua potable, a aguas de río. ¿Esperabas tú encontrar que el agua no estaba contaminada? ¿Qué comentarios tienes sobre el caso? Bueno, yo sí esperaba que el agua no presentara ningún grado de contaminación porque, pues, como mencioné, el río es utilizado para el abastecimiento de agua potable. Entonces, lo lógico sería que, pues, no presentara ningún tipo de contaminación porque yo me imagino que es bastante monitoreado porque es lo que establecen sí las normas, ¿no? Que los ríos que son, o las fuentes que son utilizadas para consumo humano sean bastante monitoreados por lo mismo, pues, porque pueden afectar principalmente la salud de las personas. Entonces sí pensé en que pues no estaba contaminado. Hay mucha actividad antropogénica cercana al área que hiciste tu estudio. Bueno, principalmente lo que se lleva súper cerca es la ganadería, o sea, no hay como una limitación allí, entonces es como lo principal, la ganadería en sí. Allí me llamó la atención el hecho de que la E. coli tenía una sensibilidad muy grande en relación a las otras bacterias. ¿A qué crees que se debe esa sensibilidad en Escherichia coli, por ejemplo? Ajá. Bueno, yo diría que pues E. coli es un organismo bastante utilizado, incluso se considera, es llamado un organismo modelo. Entonces, bueno, en este momento diría que lo atribuiría a eso, pues que es un organismo bastante conocido, o sea, muy estudiado. Entonces, pues todo lo que es mecanismo de resistencia o en sí la parte genética molecular de la bacteria es bastante conocida, lo que hace pues que al ser bastante estudiada, o sea, los antibióticos logran ser bastante efectivos, contrario a otras bacterias que pues son muy poco estudiadas y presentan una alta resistencia porque no se conocen así esos mecanismos. Muy bien, gracias Yolinet. Gracias, profesor Santana. Okay, no. Tiene el micrófono cerrado, profesor. Hola Yoli, felicidades. Hola, profe. Gracias. Llama, como dice la profesora Giselle, la atención la sensibilidad de algunas cepas que desde el punto de vista médico también son interesantes. Y yo me quedaba pensando cuando vi la tesis de algunas bacterias que usualmente son patógenas acá a nivel de centros urbanos, y en cambio ahí en el río
como que serán las cepas originales que todavía no han sufrido tanto guerra con los antibióticos. No sé, me da una impresión de eso, de que tal vez muchas de esas bacterias están como en un estado más original que las que encontramos acá en hospitales y eso. Pero hablemos, por ejemplo, de la Klebsiella, que es un problema aquí a nivel local. En los hospitales cada rato hay reinfecciones, porque ya no se puede hablar de infección, sino de reinfecciones constantes. Y es un problema en la salud. Entonces también los estreptococos y los estafilococos, que son muy oportunistas, sobre todo en infecciones cutáneas. Y ahora que está de moda el COVID, por lo menos yo soy un caso de que el doctor me ha advertido mucho que tengo que cuidarme de este tipo de bacterias oportunistas. Y a uno le dan una serie de medicamentos para evitar, ¿verdad?, el contagio. Entonces, la verdad que el trabajo está interesante como un trabajo básico para seguirle dando seguimiento a esa zona, porque el río Tolé creo que también tiene una función como abastecimiento de agua, ¿verdad? No sé si tiene esa función Sí, allá ajá, donde exacto. tú. Sí. Sí, sí, Bueno, entonces ajá, sí. eso es importante, ¿verdad? Porque significa que a nivel de provincia, pues, contamos con áreas que son todavía bastante sanas desde el punto de vista microbiológico y que tal vez las mismas bacterias que están allí presentes no han sido tampoco tan afectadas por los diferentes antibióticos. No sé, es algo que me queda así como parte de tu trabajo, pero interesante desde el punto de vista también ecológico, conocer la misma salud que tienen los ríos en diferentes etapas. Y también la otra parte, así ya parecido a lo que dice la profesora Giselle, si lograste ver algún tipo de personas por allí que usen el río para bañarse o para otras actividades, ¿no te percataste de eso? Ah, bueno, en el momento no, porque cuando yo estaba muestreando era el tiempo que hubieron bastantes inundaciones. Entonces, eso fue en octubre, ¿no?, del año pasado. Entonces, en ese momento no, obviamente. Pero sí, el río se utiliza como área de recreación, incluso para la pesca, es bastante utilizado. Interesante. Bueno, yo simplemente felicitarte, el trabajo está muy bueno. Has Gracias. manejado bien la información de estos antibióticos y todo, mucha seguridad en todo. Excelente trabajo. Que decir vos. Yo me imagino. Sí, yo me di cuenta que como que comenzó a llover o algo Y te está porque lloviendo bien fuerte. empezaste a subir el volumen de la voz, así que imagino que sí que... Yo no me escuchaba. Sí, acá se escuchaba fuerte, yo tuve que bajar el volumen de las Okay. pistas porque... Pero sí, bien, en realidad el año pasado, con todo el asunto de la pandemia, al inicio nosotros lo que hicimos fue culminar las tesis que ya tenían una cierta cantidad de datos de laboratorio y se les dio la oportunidad de que con los datos que ya tenían, ellos terminaran ya su tesis. Fue el caso, por ejemplo, de Carmen Elisa y otros así que ya tenían los datos hasta ese momento y bueno, tuvimos que darles el paso porque era muy difícil. En ese momento, con todo el confinamiento y eso, ella no podía estar yendo al río y todo eso porque como no había gente, no sabíamos quién estaba allí, ella iba a andar sola. Así que al final varios estudiantes lo que hicieron fue que terminaron su tesis, escribieron con los datos que tenían al momento del confinamiento. Pero yo quiero felicitar a Jolinet porque aunque ya tenemos un grupo bastante grande de estudiantes que están trabajando, iniciaron los trabajos con la pandemia, dentro del periodo de epidemia, Jolinet fue la primera que se atrevió a adentrarse en toda la fase de elaboración del anteproyecto, de la parte de la captura de datos, de muestras para recoger los datos experimentales, asistir a los laboratorios casi a diario, trabajando, arriesgándose en los buses y todo, claro, siguiendo las normas de bioseguridad, pero siempre, para todos nosotros, siempre va a ser un riesgo salir de la casa, aunque sea a la puerta. Así que ella se concentró en hacer su trabajo. Fue una forma de evaluación para determinar si otros estudiantes
podían hacer lo mismo y podíamos comenzar a participar ya, adentrarnos en el periodo de experimentación. A partir del trabajo de Jolinet, ya nos dio confianza para expandirnos y darle oportunidad a otros estudiantes que inicien tesis, aún con el periodo de restricciones, que son pocas ya, pero en el momento que Jolinet empezó, eran bastantes. Había cercos sanitarios, todavía había algunas restricciones de salida, los buses tenían problemas para los horarios, pero aún así ella hizo su muestreo, iba a los laboratorios, hizo todas sus evaluaciones. Y una de las cosas que yo siempre le decía es que me parecía que lo más emocionante que ella había hecho durante toda la pandemia fue su tesis. Así que ella creo que hasta se divirtió bastante haciendo ese trabajo. Así que yo te felicito, Jolinet. Fue un asunto bastante complicado y te felicito por eso. Hiciste un trabajo que nos permitió a nosotros evaluar otras posibilidades con otros estudiantes. Sí, no había trabajos de evaluación de la calidad del agua del río Tolé, así que también nos llamó la atención la posibilidad de iniciar una base de datos, una línea base para estudiar ese río que es bien utilizado tanto para agua potable y todo. Yo tenía una pregunta sobre precisamente si en este momento ya no hay tantas restricciones, los buses ya están trabajando mejor, ya no tienes el horario restringido ese y que si te quedabas un rato más en el laboratorio, te dejaban los buses y tenías que quedarte ahí debajo del puente del río, de la quebrada San Cristóbal, esperando al día siguiente. O sea, si tuvieras la oportunidad de hacerlo ahora y añadirle algún procedimiento más a tu tesis, ¿qué otra cosa le añadirías? O sea, ¿qué otras pruebas o qué otras evaluaciones le añadirías? Bueno, a mí se me quedó una parte muy importante que yo quise analizar dentro de las muestras que eran los protozoos como indicadores de contaminación química. Entonces, pues, esa parte, pues, me gustaría, obviamente, porque la trabajé en el anteproyecto, pero no la logré terminar en lo que fue la parte de estudio. Y, bueno, esa parte sí me gustaría, o incluso incluir también parámetros físico-químicos para ver si, pues, a nivel de otro aspecto, ya de otros parámetros hay alguna variación o algo así. Pensaría en eso ahorita, pues, realmente no sabría. Bueno, eso Porque sería es bastante interesante. lo que se puede hacer. Ajá. Sí, eso sería interesante. Sí. Bueno, en realidad, sí, considerando todos los objetivos y todo, y considerando que uno de tus objetivos era precisamente proponer estrategias para mejorar el agua y eso, pero yo creo que ya que te salieron resultados que son muy buenos, no hay que proponer estrategias de evaluación, digo, de mejoramiento de la calidad del agua, pero ¿tienes alguna idea de cómo propondrías tú para proteger el río y conservarlo tal como está, o al menos conservar el agua, no el río? Conservar el agua así como está, ¿qué harías tú qué estrategia ecológica o ambiental más bien propondrías tú para mantenerlo hasta donde se pueda? Bueno, lo principal pues que se pueda seguir monitoreando, porque es como la forma de darse cuenta si hay variaciones o no. Entonces que se pueda seguir monitoreando e incluso, por ejemplo, a las autoridades encargadas que puedan, como a lo que son las personas que están dedicadas a la ganadería y esto, pues que vean si realmente están incidiendo de alguna manera grande o a gran escala dentro de lo que son las condiciones del río. Podría ser. Ok, excelente. Me gustaron tus dos respuestas, son muy buenas. Y sí, tu trabajo, felicidades nuevamente. Gracias. Sí, no sé, ahora creo que ahora sí, el doctor Oscar tiene que solicitar la deliberación del jurado, así que él va a indicarlo. Bueno, felicidades, primero que nada, Jolinet. Gracias. Lo que hacen otros en su defensa es que le piden a la sala, incluyendo a la participante, que se retiren unos minutos mientras el jurado delibera sobre la puntuación que le va a asignar a la estudiante, porque no queda de otra, ¿no? ¿Ya que me salgo o dejo de escuchar? Pues yo creo que deberían de salir de la sala y salir de la sala y volver a entrar, sí. Sí, para que los evaluadores pues
digan tu puntaje y ya luego entonces Ajá. presentamos. O, bueno, sí, también, o podríamos discutirlo en WhatsApp también acá, creo que podría. También puede ser, puede ser. Sí, la profesora Giselle puede organizar la discusión en WhatsApp, ¿sí, profesora? Y voy a cerrar aquí para entrar a WhatsApp y evaluarlo con ella. Y si tiene que armar un grupo rapidito de 3 allí. ¿Sí? No sé cómo quitar la...
Bueno, ok. Creo que están todos todavía aquí, ¿verdad? Sí, ya terminamos de deliberar. No sé si el doctor Oscar me permite iniciar los resultados. Claro, debe dar la puntuación, sí, claro. Ok. Bueno, reiteramos ya ahora, lo hago de parte de los jurados, de la profesora Giselle Urriola, del profesor Pedro Caballero y lógicamente de mi parte, Yolinet. Voy a extrañar esa presencia tuya en el laboratorio tan dedicada. Ya no tengo a quien rociarle alcohol en los ojos ni nada de eso. Así que... Delicado, profesor, usted, delicado. Esa es una anécdota que quedó ahí porque una vez ella se tocó la cara y le pedí que cerrara los ojos para rociarle alcohol porque no sabía qué tanto se había contaminado y dejó los ojos abiertos, así que la desinfecté de adentro para afuera. Así que eso queda ahí de historia. No, el jurado se reunió, reiteramos la felicitación, Yolinet, porque es cierto, todos percibimos tu dedicación, el esfuerzo grande que hiciste durante el trayecto desde el inicio de la elaboración del anteproyecto, de todo ese esfuerzo que hiciste de moverte en buses de un lugar a otro, con todos los riesgos, como hablaste un rato, así que te felicitamos los tres por eso y sé que todos los demás que están aquí presentes les queda en la mente eso de felicitarte por esa situación. Después proponemos como una parte de sugerencia, desarrollar alguna especie de proyecto de educación ambiental allá en tu comunidad para concientizar a la población de la importancia del río y de conservar las aguas tal como están. Entonces, como iniciar una especie de educación. Lógico que no en este momento por la situación en que estamos, pero apenas se pueda, comenzar a educar a la población o proponerle a las autoridades de alguna manera iniciar ese proceso de educación ambiental. Para los resultados de tu evaluación de la tesis determinación del grado de contaminación del río Tolé, Chiriquí, en una sección de la cuenca media, utilizando bacterias como organismos indicadores en la sustentación del trabajo de graduación de Yolinet del Carmen Vergara Martínez, el profesor Rogelio Santanash le otorga una calificación de 100 de 100, la profesora Giselle Urriola le otorga una calificación de 100 de 100, y el profesor Pedro Caballero le otorga una calificación de 100 de 100 para un promedio de 100 puntos de 100 para lo que sería una A en la evaluación de la tesis. Y felicidades, licenciada Yolinet Vergara, por su trabajo y por todo el esfuerzo que ha hecho. Que lo merece. Gracias a todos, de verdad. Gracias. Okay. Los profesores asesores. Felicidades. Déjenme que la presente de a todos por parte, escucharme. Muchísimas gracias. de parte, Yolinet, de mi persona y en representación de la escuela, te damos la bienvenida al selecto grupo de los licenciados en biología y realmente nos sentimos orgullosos de que hayas pasado por nuestra aula. Y esperamos que sea el primero de muchísimos éxitos académicos que logres, ¿verdad? Y que te acuerdes de tus asesores, ¿verdad? Que te ayudaron a abordar lo que es realmente la investigación. Muchas felicidades y un abrazo virtual. Gracias a todos.